Ya, ¿se escucha o no? ¿Ahora? Sí, profe. Sí, ya bien. Ya ahí ya está grabando. Entonces, bueno, habíamos estado viendo trigonometría, estuvimos revisando esto de la diferencia entre tener grados y tener ángulos, ¿cierto? Ahí les comenté un poquito qué significaría contar esto en radianes, bien. O sea, contar esto como un radián. Esto sería como tener la unidad, ¿cierto? O sea, si yo cuento aquí toda la vuelta, hasta por aquí, por ejemplo, tenemos, o bien acá, mejor acá, si es que acá llega pi, es como casi aquí más o menos, el 3, ¿cierto? El 3 radianes, porque aquí tenemos pi, y ahí tendríamos 3,14 radianes, ¿cierto? Pero no lo vamos a estar midiendo de esa forma, ¿bien? Solamente la idea era entender ahí ese cambio. ¿Ya? Había una observación donde revisamos que no tenemos un límite a la hora de medir radianes, o sea, de medir ángulos, ¿bien? O sea, no, los ángulos no están limitados entre 0 y 2pi, ¿ya? La semirrecta ahí puede dar más de una vuelta, entonces nosotros podríamos medir ángulos mucho más grandes que 2pi, ¿de acuerdo? Lo importante es que siempre parte desde acá. ¿No se fijan que aquí todos los ejemplos están desde aquí, desde el eje X, del lado positivo? ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, ¿qué observamos? Que todo número natural representa una medida de un ángulo. ¿Ya? Todo número real. ¿Bien? En general vamos a trabajar nosotros con ángulos, ¿bien? Pero sí hay que tener en cuenta que cualquier número real representa la medida de un ángulo, pero en radianes. ¿Bien? Grafica ahí los siguientes ángulos en posición estándar. Ya podríamos hacer eso. Bueno, aquí ya están los dibujos ahí. Bueno, están destacados en el caso de bisectos, como les había comentado el otro día, si uno parte midiendo de acá, todo esto mide pi, entonces sería como dividir este semicírculo en 6, ¿de acuerdo? Entonces aquí da el bisecto, bien, esto mide 30 grados, bien. Luego ahí el menos pi tercio se mide en el otro sentido, desde acá, ¿de acuerdo? Entonces 4 pi tercios. Si calculamos eso es menos 4 por 60, ¿cierto? Eso sería 240 grados negativos, ¿bien? Entonces, similar acá, es lo que uno podría aquí verificar, que aquí en menos pi tenemos ahí. Entonces uno contaría 1, 2, 3, 4 pi tercio. Y cada uno de estos ángulos es pi tercio. ¿Bien? ¿Se entienden esos dos ángulos? ¿La forma en cómo representarlos gráficamente? Profe, ¿Mm? ¿por qué solamente multiplicó por 60, creo? Y no lo dividió por 3. Ah, no, lo que pasa es que el pi tercio es 60. Ah, ya. Pi tercio es 60. Sí. Es que es más fácil porque imagínate, multiplicar pi, que es 180 por 4 y después dividirlo. Más fácil. Por eso les decía yo, esta tablita es súper útil. Entonces, por ejemplo, ahí ya está el pi tercio, que es 60. Entonces, por 4, más rápido. ¿Bien? Ya. El pi cuarto. Ya dice 9 pi cuarto. Ya, aprovechemos estos mismos dibujos ya. Aquí, hagámoslo aquí. Para hacer el pi cuarto.
O sea, hagamos aquí con otro color, pi cuarto. Recuerden que pi cuarto está aquí en la mitad, ¿cierto? Entonces, si yo cuento, o sea, si yo dibujo aquí pi cuarto, por aquí está pi cuarto, ¿cierto? Si yo cuento que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pi cuarto. Por lo tanto, vuelvo aquí. Así que el 9 pi cuarto está ahí, en la misma posición que el pi cuarto, ¿cierto? Porque es mayor que este 9 pi cuarto es mayor que 2 pi. ¿Bien? Y ahí el menos 5 pi medio. Acuérdense que se mide hacia el lado negativo. Entonces ahí el pi medio está aquí. O sea, cada cuadrante es pi medio, ¿cierto? Y son menos 5. Así que parto de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Así que aquí estaría menos 5 pi medio. ¿Bien? Profe, ¿podría explicarlo, no? Que está como no entendí, profe. ¿Pero qué no graficarlo. entendiste? ¿Cómo parto? ¿Cómo parto graficando el ángulo? Sí. Que siempre parte desde acá, po. Entonces, en todos los casos, ubiquen primero, bueno, hay que primero identificar acá, por ejemplo, este que es bisecto, ahí está, 30 grados, ¿cierto? Entonces, corresponde a una parte de 6 de aquí, ¿cierto? Aquí tendríamos 6 partes. Entonces, solo esta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando graficamos pi cuarto, obviamente no es igual al pi sexto, estoy usando el mismo gráfico nomás. Entonces, olvídense que está aquí el pi sexto. Entonces, aquí en la mitad tenemos pi cuarto. Entonces, cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regrese acá. O si lo cuenta así, 1 pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está el 9 pi cuarto. ¿Se entiende la idea o no? A mí por lo menos sí me quedó claro, señor. La persona que preguntó ahí, ¿lo entendió ahora? Sí, profe, gracias. Ya, hay que practicar bien. Yo les dije la clase anterior, graficaron, les pedí incluso que graficaran todos estos ángulos. ¿Lo hicieron? Sinceramente, ¿hicieron este gráfico de todos estos ángulos? Y eso es lo más importante, profe. Ya, eso tienen que hacer, tienen que practicar, ubicar esto en el ángulo. Porque fíjense, aquí estamos viendo casos en donde vamos a tener que graficar, no sé, voy a inventar, 20 bisectos. Y si no conozco bisecto en el ángulo, va a ser difícil de poder encontrar el 20 bisecto, ¿cierto? Entonces necesitan saber cómo graficar estos ángulos que están aquí. Yo se los pedí, les dije, hagan un gráfico y dibujen cada uno de estos ángulos, ¿bien? Les comenté también que es súper importante el círculo unitario, ¿bien? Es súper importante. Bien, ahí hay otro ejemplo, dice, en un círculo de radio 7 kilómetros, dice, encuentra la longitud del arco que sostiene un ángulo central de 5 radianes. A ver, hagamos eso. Ya, hay que considerar un círculo de 7 kilómetros. Ya, obviamente esto, nosotros suponemos nomás aquí el círculo. ¿eh? Entonces, supongamos que aquí. Ya, esto me cuesta un poco porque siempre no me queda el círculo perfecto. Pero ya, supongamos que esto mide 7. Ya, y está medido en kilómetros. Bien. Ya, déjenme retroceder un poquito. Acuérdense que así se miden los radianes. 1 radian, 2 radian, en cuanto a los ángulos, ¿de acuerdo?
Entonces, supongamos que aquí está el ángulo de 1 radian. Después está acá el de 2 radianes. Está un poquito más arriba. Y por aquí está 3 radianes. Ya, acuérdense que este pedacito mide 0,14, porque esto mide 3,14. Después aquí debería estar 4. Ya, supongamos que aquí está 5 radianes. Ya, no es exacto esto, así que 5 radianes. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es encontrar cuánto mide esto. Toda esta orilla. Que si el radio es 7, esto mide más que lo que mide el ángulo. Acuérdense que había una relación ahí que revisamos. De hecho, voy a retroceder un poquito. Aquí está. Fue un poquito antes, cuando calculábamos aquí la medida. ¿Se acuerdan que este era el perímetro? 2pi por el radio, ¿cierto? Pero si queríamos calcular cuánto mide esta parte, bueno, lo que hacíamos era ahí multiplicar por ese factor. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si nosotros queremos saber la longitud de arco, hay que multiplicar el ángulo por el radio. ¿De acuerdo? Eso hay que hacer. Entonces acuérdense, la medida del ángulo en radianes es igual a la longitud del arco dividido por el radio. Entonces, en este ejemplo, esto que estamos buscando, que se llama S, cumple esto. Los 5 radianes, que es la mediana del ángulo, es igual a SS dividido el radio, que es 7. Pero S es lo que no sé lo que es, y el radio es 7, ¿cierto? Así que esto implica que S, ¿qué pasa con el 7? Pasa multiplicando. Multiplicando, ¿cierto? Entonces nos queda 5 por 7. Así que esto es 35, pero kilómetros, ¿cierto? Eso mide esta longitud de este arco que sostiene a los 5 radianes. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos siempre el ángulo? Por la medida del radio, ¿bien? Para calcular la longitud del arco. Si este radio hubiese sido 1, queda el mismo 5, ¿cierto? Por eso, cuando el círculo unitario tiene radio 1, calcular aquí cualquier ángulo alfa, la medida de aquí de este S coincide con el alfa, pero es porque el radio vale 1, ¿de acuerdo? Entonces multiplicar ese alfa por 1 da el mismo alfa, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos ese pequeño ejemplo. Ya. Hasta aquí dura la parte que tiene que ver con esto de los ángulos, ¿ya? Les vuelvo a repetir, sería súper bueno que traten de después en sus tiempos ahí libres, dibujen los ángulos, va a ser súper bueno para posteriormente poder graficarlos más fácil, ¿bien? No los vamos a hacer casi en general en radianes, vamos a usar radianes, pero vamos a usar cualquiera de estos ejemplos que están aquí, ¿de acuerdo? Multiplicado por alguna constante, ya nunca va a ser un ángulo muy difícil de graficar, ¿bien? Entonces lo que vemos ahora son las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a utilizar los ángulos para medir estas funciones. Primero vamos a ver la definición con respecto al triángulo rectangular, ¿ya? Entonces consideramos aquí un triángulo rectángulo cualquiera. Fíjense, le llamamos alfa y beta a los ángulos interiores. Este mide 90, ¿cierto? Y bueno, el cateto opuesto a alfa le llamamos A, el cateto opuesto a beta le llamamos B, y el cateto opuesto a C es C y además es la hipotenusa, ¿bien? Ojo que aquí el lado A es opuesto a alfa y el lado B es adyacente,
Pero para beta, el opuesto es B y el adyacente es A, ¿de acuerdo? Así que ahí hay que fijarse en el ángulo que está acá, para saber cuál es el cateto, ¿bien? Bueno, ahí el seno se define como de alfa, está todo aquí, toda esta definición que están acá abajo es netamente para alfa. ¿Bien? Entonces el seno corresponde al cateto opuesto dividido la hipotenusa, o sea, A dividido C. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es B dividido C. La tangente es tiene que ver con los catetos. Cateto opuesto dividido el cateto adyacente, A dividido B. La cosecante es hipotenusa dividido cateto opuesto, o sea, C dividido A. La secante es hipotenusa dividido cateto adyacente, o sea, C dividido B. Y la cotangente, bueno, involucra los catetos y es el adyacente dividido el cateto opuesto. ¿Bien? O sea, B dividido A. ¿De acuerdo? Si se fijan, hay una relación entre seno secante, coseno, o sea, entre seno y cosecante, entre coseno y secante, y tangente cotangente. ¿La observan? Esa relación que les comento. Sí, Es justo lo contrario, ¿cierto? Es como la fracción al revés. Fíjense que acá en el seno tenemos A dividido C y en la cosecante tenemos C dividido A. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que cosecante en realidad es lo mismo que 1 dividido seno, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la secante. La secante es 1 dividido coseno. Ya, y aquí yo les voy a enseñar un tip. Yo siempre cuando lo aprendía esto, yo me acuerdo que el profe subrayaba y dijo, ya, si es cosecante parte con la C, por lo tanto aquí S de seno. Si es secante, aquí tiene S, así que aquí es, en vez de S, C, así que tiene que ser coseno. ¿De acuerdo? Esa fue una forma en como yo me lo aprendí. Y bueno, la cotangente siempre es 1 sobre tangente. ¿Bien? Entonces ahí tenemos esas relaciones. Si se fijan, basta con saber calcular estas tres. Si conocemos estas tres, podemos calcular las de acá. Y de hecho, la tangente es seno dividido coseno. Fíjense, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, si yo coloco seno sobre coseno, se simplifican ahí las hipotenusas. ¿Bien? Entonces, a eso me reduce más el cuento y solamente necesito aprender a calcular seno y coseno. Si sabemos calcular seno y coseno, podemos determinar las otras 4 funciones. profe, ¿cómo ¿Sí? dijo que era lo de la tangente? Divide el seno por el coseno. Anótalo acá. Ah, ya. Calcúlalo. Te Ah, queda ya. A dividido C, B dividido C. Se van las hipotenusas. A dividido B. Ah, claro. Bien. Entonces coincide ahí con seno dividido coseno. Ya. Esto yo lo anoté ahí al lado, pero está anotado aquí después. Aparece como una observación, creo. A ver, déjame adelantarme un poquito. Aquí están. Creo que está aquí después de esto. Bueno, si no la anotamos bien después si quieren. Ya, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos pequeños. Dice si un ángulo agudo, teta es un ángulo agudo, con coseno de teta 3/4. Dice encontrar los valores de las demás funciones trigonométricas de teta. Ya, primero, ¿qué entienden por ángulo agudo? Un ángulo mayor a 0 y menor a 90. Menor a 90. Bien. Entonces, hagamos aquí un pequeño dibujo. Ya supongamos que lo importante es que siempre tiene que ser un triángulo rectángulo. Es importante. Entonces, este es el ángulo. Teta. Por lo tanto, ¿cuánto mide este de acá? Acuérdense que los triángulos ahí tienen varias propiedades. La suma de los ángulos interiores siempre es 180.
Así que este ángulo de acá sería pi menos teta, ¿cierto? Eso también hay que tenerlo claro. Pero bueno, en este momento no importa mucho cuánto mida el otro ángulo, pero sí que sepan que es 90 menos este teta. ¿Bien? Ya, pues. Y aquí el coseno dice que es 3/4. Y el coseno se definía como cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Cierto? Así que ahí, ¿qué podemos usar para encontrar X? Hay un teorema ahí bien famoso. Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Entonces, por Pitágoras nosotros sabemos que x cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. ¿Cierto? A ver, déjenme, hicimos bien, sí. Ya, pues. Entonces aquí nos quedaría que x cuadrado es 16 menos 9, ¿cierto? Y esto es 7. Así que de aquí tenemos que x es raíz de 7. Ya ahí obviamente me quedo con la solución positiva, porque en este caso son distancias o longitudes. Entonces cuando medimos longitudes no puedo considerar la solución negativa. ¿Bien? O sea, ustedes acá podrían decir que x es más o menos raíz de 7, pero la solución que me sirve es la positiva. ¿Bien? Ya, y ahora que conozco raíz de 7, podemos determinar todas las otras funciones. ¿Cuánto sería el seno de teta? Es cateto opuesto, o sea, raíz de 7 dividido 4, que es la hipotenusa, ¿cierto? La tangente de teta. Ya, aquí es más fácil que usemos los valores de acá, ¿ya? La tangente es el cateto opuesto partido del adyacente, o sea, raíz de 7 sobre 3, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Ahí, bueno, les voy a dejar propuesto que calculen la cosecante, la secante y la tangente. ¿Bien? Habría que ir reemplazar nomás en la definición. ¿Bien? Ya. Hay otro ejemplo más. Dice, determine todos los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo de 45. Y lo mismo nos piden para un ángulo de 30. Ya, hagamos los dos. Ya, acuérdense que 45 también lo podemos escribir como pi cuarto. ¿Cómo se podía escribir 30? ¿Se acuerdan? Bisecto. Bisecto, ¿cierto? Ya, entonces, escribamos, ya, hagámoslo por lo menos para 45 y ustedes van a hacer después ahí el de 30. ¿Bien? Entonces, el coseno de 45, ya, primero voy a dibujar un triángulo, ya, para enseñarles allá que lo calculen. Si este mide 90 y este 45, ¿cuánto mide este de acá? 45. 45, ¿cierto? Ya. Y para que esto sea más sencillo y no ahí hacerlo rabiar tanto con el tema del... Voy a suponer que esto está en el círculo. Entonces voy a suponer que aquí hay un círculo, adivinen, de radio 1. Así que esto mide 1. ¿Bien? Si estos dos ángulos son iguales, ¿cómo se llaman los triángulos que tienen dos ángulos iguales? ¿Isósceles? No, no me acuerdo, bro. Sí, parece que isósceles, porque el equilátero es el que tiene todos los triángulos iguales. Ya, pero ¿qué significa? Que si estos dos ángulos son iguales estos lados o estos catetos. Sí, Sí, ¿cierto? Ya, x, x. Ya, por Pitágoras sabemos que x cuadrado más x cuadrado es igual a 1. Así que esto es equivalente a 2x cuadrado igual a 1. Esto implica que x cuadrado, ¿cuánto es igual? El 2 dividido, medio. ¿cierto? 1/2.
Entonces ahora, raíz cuadrada. X es igual, bueno, más menos 1 partido raíz de 2, ¿cierto? Pero aquí solamente me interesa la solución positiva, ¿cierto? Y si ustedes racionalizan, siempre pueden racionalizar aquí, les queda raíz de 2 medio. Así que esto mide X. Así que esto mide raíz de 2 medio, raíz de 2 medio. Adivinen, este punto es la coordenada raíz de 2 medio, raíz de 2 medio. Bien. Así que voy a aprovechar de enseñarles. Este eje, que es el eje X, corresponde al valor del coseno. Y este eje, que es el eje Y, corresponde siempre al valor del seno. Bien. Entonces ahí, si usamos, como vimos en la definición, los lados, acuérdense que el seno es el cateto opuesto partido la hipotenusa, o sea, sería el raíz de 2 medios dividido 1. Así que esto mide raíz de 2 medios. ¿Cuánto sería el coseno? Ay, me equivoqué. Tenía que poner pi cuarto ahí. Les anoté la respuesta. ¿Cuánto es el coseno? Raíz de 2 medios también. ¿Bien? Porque es el cateto adyacente partido de la hipotenusa, que es 1. Ya, ¿cuánto es la tangente? Raíz de 2 partido en raíz de 2. Exacto. Raíz de 2 medios partido en raíz de 2 medios, así. ¿Cierto? Esto es 1. ¿Bien? Ya. Fíjense que conociendo a los lados podemos obtener esta función. ¿Bien? Ya, ahora sí voy a utilizar lo que les había anotado al ladito. O sea, recuerden, la secante, voy a anotarlo acá al lado, la secante, dijimos, de pi cuarto, es 1 dividido coseno de pi cuarto. Así que esto es 1 dividido raíz de 2 medios. Ya, y aquí tienen que usar algebraicamente ahí 1 por la fracción. Acuérdense que cuando un entero está dividido por una fracción, esta fracción multiplica ese entero invertida. O sea, aquí debería ser así. ¿Cierto? O sea, esto es 2 raíz de 2. Y esto, adivinen, lo pueden racionalizar. Si lo racionalizan, les queda 2 raíz de 2 medio. Se van los 2. Así que esto es raíz de 2. ¿Bien? Así que ahí calculamos la secante. La cosecante, créanme, es análogo porque aquí va a ser 1 dividido seno. Y seno vale lo mismo que esto. O sea, va a ser este mismo cálculo. Así que esto también es raíz de 2. Y la cotangente de pi cuarto dijimos que es 1 dividido la tangente. Pero en este caso la tangente vale 1. Así que esto es 1 también. ¿Bien? Ya. ¿Se entiende la idea, chiquillos, chiquillas? A la hora de calcular las funciones, ¿sí? A la hora de calcular las funciones es un poco tedioso, ¿cierto? Porque hay que estar fijándose cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, ¿cierto? Cuánto vale la hipotenusa. Y algo que podemos hacer, porque claro, tenemos la definición y podemos mirar ahí qué significa hacer seno, coseno, ¿cierto? Con respecto a los lados del triángulo. ¿Bien? Pero no sé qué les pareció. ¿Les pareció entretenido calcular ahí cuánto mide el ángulo en el círculo? Miren, yo les voy a adelantar cómo hacerlo en el en el bisecto, ¿ya? Lo voy a adelantar aquí. Les voy a dibujar acá al ladito
y ustedes después lo terminan y me cuentan después cómo les va. Pero fíjense, el bisectos es como por acá, ¿cierto? Esto es 30. Acuérdense que siempre vamos a considerar hasta aquí la circunferencia de radio 1. Así que esto mide 1. Y si yo dejo caer aquí una línea, ¿cierto? Encuentro ahí un triángulo. ¿Cuánto debería medir este ángulo? 60. 60, ¿cierto? Ya. Ay, me anoté súper mal. Ya. Pero si fíjense, yo voy a extender aquí el triángulo, miren. Ya, y ustedes me van contando ahí cuánto miden los lados. Ya, ahora sí, ¿cuánto deberían medir estos ángulos? 30 y ¿Cuánto? 60. 30 y 60. Ya, si yo me concentro en el triángulo grande, ¿qué podemos concluir de sus ángulos interiores? Son todos iguales. Son todos iguales. Por lo tanto, es un triángulo, delante lo mencionamos, Equilátero. equilátero. Por lo tanto, todos los lados miden 60. uno, Ah, no, uno. por los lados. 1. Así que si esto mide 1, ¿cuánto mide la mitad? Un medio. 1 medio. Así que ahora usamos Pitágoras. Ahora usamos Pitágoras. Solamente me interesaba este triángulo. Este mide 30, ¿cierto? Ese 60, 90. 1 medio, 1, X. Entonces ahí, teorema de Pitágoras para encontrar X. Ya, ustedes van a resolverlo, ¿sí? Cuando encuentren X van a poder calcular todas las funciones trigonómicas. ¿Bien? Así que les dejo propuesto eso. Ya, esto que yo dibujé aquí del triángulo, ustedes lo pueden hacer con cualquier ángulo que sea agudo, ¿bien? No funciona con otro que sea más grande, ¿bien? A no ser que otro más grande que uno tome, por ejemplo, sea este, y sea todo este ángulo, pero ustedes siempre pueden encontrar aquí un agudo para saber las medidas de los lados. Aquí hay que tener la conciencia nomás de en qué cuadrante uno se encuentra. Porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este triángulo, que también aquí mide 30, por ejemplo. Este punto de acá, fíjense, la coordenada Y es positiva, pero aquí estamos en el lado negativo del eje X. Por lo tanto, esto de acá, ¿cierto? Va a medir ese mismo 1 medio, pero acá en el plano va a ser menos 1 medio, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Como medida del lado del triángulo, siempre es positivo. Pero si está ahí puesto en el segundo cuadrante, ¿cierto? Esto sería menos 1 medio acá abajo. Pero esto mide 1 medio, ¿de acuerdo? Así que para que ahí tengan eso en cuenta. ¿Ya? Bien. Entonces ahora lo que vamos a revisar son algunas propiedades. Bien. Ya, la 1 dice que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es 1. ¿Ya? Esto es una consecuencia del teorema de Pitágoras. ¿Bien? Si uno calcula esto, ustedes pueden reemplazar ahí el seno al cuadrado. No sé si se acuerdan, pero cuando teníamos el triángulo, este era alfa, este era beta, este era A, este era B, este era C. Entonces acuérdense, el seno al cuadrado sería cateto opuesto A dividido C al cuadrado. Coseno es cateto adyacente B dividido C al cuadrado. Calculemos esto. Esto es A al cuadrado, C cuadrado, más B cuadrado, C cuadrado. Fíjense, tienen mismo denominador, así que mantenemos el denominador y sumamos lo de arriba. ¿Cuánto debería valer A al cuadrado más B al cuadrado? Según el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto debería valer A al cuadrado más C al cuadrado? C cuadrado. C al cuadrado. C al cuadrado. Así que esto ¿cuánto es? 1. Listo. Aquí demostramos
esta propiedad. ¿Se fijan? Había que solo reemplazar la definición de seno, la definición de coseno, y calcular algebraicamente esta expresión. ¿Se fijan ahí? Aquí me quedó justamente el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Y como queda el mismo c cuadrado, se simplifican y eso da 1. ¿Bien? Ya, estas dos son consecuencia de esta. ¿Bien? Entonces, ¿en qué me voy a fijar? Aquí aparece la secante, ¿ya? Pero yo les había comentado delante, lo voy a anotar acá arriba, les había comentado que la secante era lo mismo que 1 dividido coseno, ¿cierto? Aquí empieza con S, aquí tiene que ser C de coseno. Entonces, esto de acá se obtiene al amplificar toda la ecuación de arriba por 1 dividido coseno cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dividen el coseno cuadrado por sí mismo, les queda ese 1. Cuando dividen el seno cuadrado por el coseno cuadrado, les queda la tangente al cuadrado. Y cuando dividen el 1 por coseno cuadrado, queda la secante. ¿De acuerdo? Ya, la de acá es análoga, pero en vez de multiplicar por 1 dividido coseno cuadrado, se multiplica por 1 dividido seno cuadrado. ¿De acuerdo? Y se obtiene la de acá. ¿Bien? Es solamente amplificar esta ahora, pero bueno, por este seno. Hay que dividir ahí. ¿Bien? De hecho, si quieren lo puedo mostrar aquí, pero quisiera borrar un poquito acá. Déjenme borrarlo. Ahí. Voy a hacer el caso de 1. Entonces es multiplicar acá por 1 dividido coseno cuadrado de alfa. Y ahí obtienen esa. Y la otra es multiplicar por 1 seno cuadrado de alfa, y ahí obtienen la otra que sería cotangente cuadrado de alfa más 1, y aquí queda cosecante. ¿Bien? Eso. Ahí está, 1 más cotangente cuadrado, cosecante cuadrado. Ya, hay muchas más propiedades y aquí está la que yo les mostré al principio. Si ustedes despejan aquí la cosecante, va a ser 1 partido seno. Aquí la secante es 1 partido coseno, ¿cierto? Y la cotangente es 1 partido tangente. ¿Bien? Está anotada de esta forma, pero son estas mismas 3 propiedades. Ya, sugiero ahí que por último saquen un pantallazo a eso. Si quieren anótenlo para que lo tengan. Bien. Ya. Ya, aquí vamos a hacer algunas observaciones, pero yo para eso voy a necesitar dibujar el triángulo que teníamos al principio. Ya, déjenme dibujárselos aquí. Este era alfa, este era beta, este medía A, este medía B, este medía C. Ya. Antes de revisar estas observaciones, ¿cómo creen que podemos escribir el beta con respecto al alfa y a 90? ¿Qué pasa con los ángulos interiores del triángulo? ¿Cuánto sumaban? 180. 180. Entonces hagamos eso. Alfa más beta más 90 tiene que ser 180. Despejemos beta. Así que beta va a ser 180 menos 90 menos alfa, ¿cierto? Así que beta mide siempre 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Ya, entonces siempre el beta va a ser 90 menos alfa, o al revés, alfa va a ser 90 menos beta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué relación obtenemos? Miren, el seno de alfa vimos que era cateto opuesto a dividido la hipotenusa, pero coincide con el coseno de beta, ¿están de acuerdo?
Porque el coseno de beta es cateto adyacente, o sea, A dividido C. ¿Se recuerdan? Entonces, fíjense, por la definición, el seno de alfa, que es igual a A menos C, pero justo A menos C es el coseno de beta. ¿De acuerdo? Por eso escribimos beta con respecto a alfa, para fijarnos que si reemplazamos el beta, ¿qué sabemos? Que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa. O en radianes, seno de alfa es lo mismo que el coseno de pi medio menos alfa. ¿Ya? Esto es el beta. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si podemos hacer esto con el seno, créanme que con el coseno de alfa también funciona. Así que coseno de alfa, que es b dividido c, coincide con el seno de beta, ¿cierto? Y ahí solamente está reemplazado aquí beta, ¿cierto? Que vale 90 menos alfa. Y aquí está escrito en radianes. ¿Bien? Entonces ahí encontramos estas dos relaciones. El seno de alfa siempre se puede escribir en general como el coseno de pi medio menos alfa. Y el coseno de alfa en general se puede escribir como el seno de pi medio menos alfa. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos propiedades. Ya fíjense, y se extrajeron solamente utilizando ahí el triángulo. Bien. Ya, estaba bien densa esta clase, de hecho todavía no termino y no sé si voy a alcanzar a ver la clase 15. Queda solamente revisar aquí la demostración de esta fórmula. ¿La conocen esta? Eso es el coseno de alfa más beta, ¿ya? Ya, lo vamos a demostrar y ahí vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Ya. Primero nos vamos a concentrar en esta figura, ¿ya? Fíjense, cuando sumamos ángulos, nosotros tenemos alfa, pero aquí beta, fíjense, lo ponemos encimita. Se pone ahí encimita de alfa, pues entonces la suma de alfa y beta, ahí consideramos todo, ¿bien? Porque si yo dibujara en el plano, por ejemplo, aquí tengo alfa, beta sería, por ejemplo, aquí. Este sería beta. Pero si yo los quiero sumar, ese beta que dibujé acá, lo tengo que agregar así encimita, ¿de acuerdo? Para hacer la suma. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, todo esto es alfa más beta. Ya. Y lo otro que me importa que definamos son estos triángulos rectángulos. ¿Se fijan que aquí hay un triángulo rectángulo de vértices OAB? Y acá arriba hay otro triángulo rectángulo, fíjense, ahí está destacado el ángulo de 90, de vértices OBC. ¿Lo ven? Y a la vez podemos formar este triángulo de acá, de vértices CEB. ¿De acuerdo? Y destacamos aquí este punto, ya que coincide ahí, está paralelo ahí a C, ¿cierto? D. Ya, ¿para qué necesitamos el D? Para calcular aquí el coseno de alfa más beta, ¿cierto? Porque aquí me concentraría en este triángulo. En este triángulo. ¿De acuerdo? A ver, déjenme hacerlo así. Entonces, este triángulo lo utilizo para calcular el coseno de alfa más beta. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno sabemos que es cateto adyacente, o sea, aquí el lado OD, dividido la hipotenusa, que es el lado OC. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende?
Solo estamos Sí, profe. usando los lados como segmentos. ¿Bien? Ya. Les comento al tiro. Yo voy a ir borrando estos triángulos que destaco. Así que es bien importante que vayan ahí conmigo, siguiéndome, ¿bien? Ya. ¿Qué cambió aquí? Ahora tengo una diferencia. Entonces, fíjense acá. Este fue el lado que yo ocupé aquí, ¿cierto? Esto lo puedo calcular como. Fíjense, yo a este segmento grande, ¿cuál le resto para obtener el lado OD? El segmento chico. ¿Cómo? El segmento chico. El segmento chico, ¿cierto? Este. Bien. Así que, fíjense, el OD se puede escribir como, bueno, OA o AO, como ustedes quieran, ya AO porque así está escrito, que es el grande, menos el pequeño de A. Y eso está reemplazado aquí, pues fíjense, ahí está. Porque el de abajo es el mismo, ¿cierto? O sea, si lo reemplazan ahí ustedes, les quedaría el AO menos DA dividido OC. Así que queda AO dividido C menos DA dividido OC. ¿Se comprende aquí esto? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Bien, cambiamos solamente el OD. Bien, ya, estamos ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar cada una de estas dos fracciones por separado. Por separado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a destacar, en el primer caso voy a destacar estos dos segmentos en los triángulos. Entonces, fíjense, voy a destacar el AO, que es ese. A ver, quiero hacerlo más derechito, sí, voy a usar esto de acá. Ya, ese, y voy a destacar el OC. Ya, ese. ¿Qué segmento tienen en común esos dos lados? ¿Cuál creen ustedes que nos sirve ahí para trabajar? Bueno, ahí ya está anotado, pero quiero que entiendan por qué usar el OB. Fíjense, si me fijo en esta parte roja de acá, tengo el triángulo. Entonces, si yo quiero trabajar con estos lados, tengo que usar un lado que también me sirva para el otro. Entonces aquí, ya, aquí yo les voy a comentar y ustedes en el otro caso me van a decir. Ese es el que sirve, el OB, ¿cierto? Porque aquí tengo una relación, yo conozco una función trigonométrica que tiene que ver con este cateto adyacente y con esta hipotenusa, y también conozco otra función trigonométrica que tiene que ver con esta parte roja, que es una hipotenusa, y esta parte amarilla, que es un cateto, ¿cierto? Entonces, este segmento amarillo es el que me conviene aquí. Entonces, esto fue como multiplicar esta fracción por un 1 conveniente. No sé si lo ven. Es como que nosotros hubiésemos tomado ahí el AO, el OC, y multiplicamos por un 1 conveniente. ¿Cierto? Y de este paso a este solamente escribimos el AO sobre el OB y el OB sobre el OC. ¿De acuerdo? Es solamente como si multiplicáramos por un 1 conveniente. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, lo del conveniente lo entiendo, pero ¿Lo me entienden? cuesta hacer la semejanza entre... Pero fíjate, esto es netamente para demostrar el teorema, ¿ya? Yo solamente quiero que lo entiendan, que me crean, ¿ya? No necesito que aprendan a que se les ocurra que es ese lado, eso no interesa. Lo que sí me interesa es que entiendan por qué este es el lado que sirve y por qué no seleccioné este, po. Por ejemplo, este no tiene nada que ver con este de acá, po, entonces no me sirve. Este no tiene nada que ver con el de arriba, entonces no me sirve. Y si considero este, tampoco, porque yo quiero trabajar con los triángulos rectángulos que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahí el más conveniente era este. Bien. Entonces fíjense. AO es este cateto y el OB es esta hipotenusa. Pregunta para ustedes. ¿A qué función trigonométrica corresponde con respecto al ángulo alfa? Tenemos el ángulo alfa, el cateto adyacente y la hipotenusa.
¿A qué función trigonométrica debería corresponder? El Aquí coseno. está al coseno, ¿cierto? Coseno de alfa. Muy bien. Ya. Y tenemos después el OB, que es también un cateto adyacente y otra hipotenusa. Con respecto a beta, ¿a qué función trigonométrica corresponde? También al coseno, ¿o no? También al coseno, ¿cierto? Pero ahora de beta. ¿De acuerdo? También coseno, pero ahora de beta. ¿Bien? Ya. Y ahí tenemos, lo guardamos eso. Miren, ahí está. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo con este de acá, pero ahora yo voy a destacar DA aquí. Es ese, ¿cierto? Ya, aquí no es tan sencillo porque tengo este DA y el OC. Ya, pero no me sirve usar DA. Pero bien, fíjense, es claro que el DA es igual al CE. ¿Se fijan acá? Son iguales, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ya. Entonces me voy a quedar con estos dos de acá arriba. Y acá abajo voy a anotar aquí. DA dividido CE. Ya, porque el OC es lo mismo que C. No, miento. El de A era, el de arriba. Ay. Entonces este era CE y este era OC. Ya, y voy a buscar aquí ese uno conveniente. Entonces, pregúntame ustedes, entre estos dos rojos que dibujé aquí, ¿cuál es el lado que deberíamos usar? Y que es en común. El DA, No, pues porque está o lejos, sea, pero uno que esté aquí al es ladito de el los... C. Este, ¿cierto? ¿Ese? ¿A ese te referías? Sí, Este. Y sí, porque está en común con los dos. No me conviene este de acá abajo porque es de acá, no me conviene este de aquí. O sea, este está ahí como central. Entonces vamos a multiplicar por CB. Ay, que aquí cambié el lápiz entonces. Aquí CB. Entonces vamos a escribir CE con el CB y CB con el OC. ¿Bien? Bien. Ya. Déjenme borrar aquí un poquito esto. Antes de continuar, para que descubramos qué funciones trigonométricas son, hay que fijarse que vamos a trabajar con el CE, ¿cierto? Y el CB. Pero este triángulo rectángulo, porque está aquí. Bien. Si este mide beta, a ver, fíjense acá. ¿Cuánto mide este ángulo? Si este mide alfa, este debería medir pi medio menos alfa, ¿cierto? Este de acá mide pi medio. Por lo tanto, pregúntame a ustedes, ¿cuánto mide este ángulo? Que está aquí. Fíjense, ahí si sumamos eso, tenemos pi medio menos alfa. El de al medio mide pi medio. Y pongámosle x a ese. Todo esto tiene que sumar pi, que es 180. ¿De acuerdo? Si sumamos este pi medio más pi medio me da pi. Así que estos se cancelan. Y queda que x es igual y el alfa pasa multiplicando. Alfa. ¿De acuerdo? Así que este ángulo que está aquí también es alfa, este. ¿Ya? Lo necesitaba ahí porque, fíjense, hay una semejanza entre este triángulo y este. ¿Ya? Esos dos triángulos, sus medidas de ángulo son las mismas. ¿Ya? Por lo tanto, son semejantes. ¿Bien? Y eso se puede calcular, basta con hacer aquí la suma de todos estos ángulos. ¿Bien? Entonces, ahora sí. CE dividido CB, ¿a qué corresponde? Fíjense, CB es la hipotenusa
para el triángulo donde está alfa, y CE es el cateto opuesto de alfa. Cateto opuesto dividido hipotenusa, ¿a qué función trigonométrica corresponde? El seno. Seno. Entonces ahí tendríamos seno de alfa, ¿cierto? De este triángulo. Y justamente el cateto opuesto es CE y la hipotenusa es CB, así que seno de alfa. Y ahora CB y la hipotenusa o C, ahora tenemos aquí beta, ¿cierto? Entonces fíjense, CB es cateto opuesto, aquí está CB, es cateto opuesto de beta, y OC es la hipotenusa, así que ahí tendríamos seno, pero de beta ahora. ¿Bien? Entonces fíjense, esta parte corresponde a la multiplicación de los cosenos, menos, y esta parte corresponde a la multiplicación de los senos. Conclusión. Coseno de alfa más beta es el producto de los cosenos menos el producto de los senos. ¿Bien? Entonces ahí se reemplaza esto que obtuvimos menos esto que obtuvimos. ¿Ya? Aquí lo que yo en el fondo he tratado de hacer todo el rato es explicarle más que nada cómo llegar a eso, ¿ya? No es algo que a mí se me ocurrió, esto lo hicieron, ¿ya? Yo solamente entendí nomás cómo tú consideras aquí los lados, ¿bien? Y el proceso es el que más que nada les muestro, porque si ustedes ven el dibujo y se encuentran en un libro con alguna demostración, muchas veces basta con que uno lo entienda, ¿bien? Porque a veces los detalles no están anotados. Por ejemplo, aquí no está anotado que cambiaron el OD, ¿cierto? Por el AO menos el DA. O sea, yo al mirar esto me di cuenta que tenía que ver acá con los segmentos, ¿cierto? Lo mismo acá. Si yo simplificaba el OB, me di cuenta que había un 1 conveniente, ¿cierto? Entonces, todo eso uno lo puede ir descubriendo, ¿ya? Y eso a ustedes también en algún momento probablemente les va a ocurrir, que ustedes van a tomar un libro y van a decir, aquí está demostrado, a ver, ¿cómo lo hicieron? Bien, entonces ustedes van a tomar esto y van a decir, van a ir comprendiendo los detalles que en el fondo nunca aparecen ya en los textos, sobre todo en matemáticas, ¿ya? Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que de ahora en adelante esto va a ser una propiedad. Nosotros vamos a poder utilizar esta propiedad para calcular el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Bien? Ya. Y de forma no muy lejana, ¿cierto? Utilizando la misma definición anterior, se calcula la del seno. Ya no me quiero quedar pegada mucho en esta parte, solamente indicarles acá que se utilizó esta propiedad. Ya, esta fue la que se obtuvo del triángulo. Acuérdense, cuando teníamos el triángulo rectángulo y este medía alfa, este ángulo de acá medía pi medio menos alfa. Por lo tanto, de aquí sale que el seno de alfa coincide con el coseno, pero de este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces se usa aquí, fíjense. Seno de alfa más beta es coseno de pi medio menos alfa. Y estos ángulos se escriben como la suma de dos. Este más este, ¿de acuerdo? Y ahí lo reemplazamos en la fórmula que acabamos de demostrar. Coseno de este ángulo por coseno de este ángulo menos seno de este ángulo por seno de este ángulo, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre de aquí a acá son propiedades que tienen tanto el seno como el coseno, ¿ya? Esto de acá nos muestra que el seno es una función impar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros calculamos aquí el seno de menos alfa, esto va a coincidir con el coseno de pi medio más alfa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjense, porque aquí ustedes cuando consideran este ángulo, ustedes ahí al pi medio le restan el menos alfa, po. Entonces menos por menos queda más. ¿Bien? Y esto coincide con el seno de alfa pero negativo. Entonces eso se reemplazó acá, aquí se utilizó. Entonces fijan que el signo es como que sale, ¿bien? Pero es por una propiedad.
seno de menos alfa siempre va a ser menos seno de alfa. Ya, a diferencia del coseno, que el coseno es una función par. ¿Bien? Entonces el seno de menos alfa, el coseno de menos alfa coincide con el coseno de alfa. Y eso se utilizó aquí. ¿Bien? Y bueno, esta es la otra propiedad que sale del triángulo también, que el seno de pi medio menos alfa coincide con el coseno de alfa. Y después ahí la multiplicación de los signos, uno llega a esa parte. A esa. ¿Bien? Eso, creo que lo voy a dejar hasta acá. Entonces fíjense ahí. Esto es un resumen. Esta es la primera propiedad, ¿cierto? Coseno de alfa más beta es esta expresión, pero cuando acá es menos, acá es más, ¿bien? Pero ahí están anotadas por separado. Y el seno de alfa más beta, cuando es más, y cuando es menos, ¿bien? Ya, creo que voy a dejar pendiente ahí que revisemos los ejercicios. Si alguno los quiere hacer, hágalo. Este me gustaría hacerlo yo después en la próxima clase. Y bueno, algún otro que ustedes ahí quieran, ¿bien? Y la clase 15 ya ahí nos atrasamos un poquito, pero esa o sea, la clase 16 la vamos a revisar la próxima clase, ¿bien? Porque ahora no alcanzamos, pero creo que es identidades, si no me equivoco. Deberían ser identidades trigonométricas. A ver, les voy a mostrar aquí, si que tienen ahí un minutito, solamente para que veamos qué era lo que teníamos que ver. Ya, era aquí bien larga la clase 15. Identidades trigonométricas, ¿bien? Es justamente lo que había pensado. Ya, así que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿bien? La clase igual no es tan larga. Bueno, profe. ¿Ya? Identidades trigonométricas, teorema del seno y teorema del coseno. ¿Bien? Así que eso. Entonces en la próxima clase vemos esto. ¿Bien? Ya, profe. Ya. Que estén muy bien. Igual a Chao, usted, chao. muchas gracias. A ustedes Chao, profe. también. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Chao, chao. Chao.